Bien, grabando. 1, 2, 3. ¿Todo bien? Bueno. Hoy vamos a estudiar un tema que yo quería compartir con ustedes hace tiempo y que tiene que ver con las catástrofes como juicios de Dios, parte 12Q. Y seguimos hablando de Daniel 11, pero hacemos un paréntesis en todo el tema que tiene que ver con la guerra de Medio Oriente. Hacemos un paréntesis, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un hecho histórico que ha dividido la historia del mundo en lo que tiene que ver con el terrorismo mundial. Y ese punto histórico es el 11 de septiembre del año 2001. El terrorismo mundial, hermanos, se divide en esas dos fases de la historia, porque siempre ha habido ataques terroristas, pero nunca se ha conocido un ataque terrorista más grande y en el cual hayan muerto tantas personas como el 11 de septiembre del año 2001. Hermanos queridos, todo el mundo está envuelto en guerras y rumores de guerras, Y nosotros en esta noche vamos a estudiar este tema. ¿Será que la caída de las Torres Gemelas está en la Biblia? Hermanos, ¿y cómo puede ser que todos hablan de las caídas de las Torres Gemelas? Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, todos los tipos de astrólogos, espiritistas, y también, hermanos, hasta gente que tiene que ver con las iglesias pentecostales, iglesias protestantes. Y resulta que nosotros, los adventistas, no sabemos nada. ¿Por qué la iglesia está tan dormida? ¿Por qué no estudia las profecías que tiene que estudiar? ¿Por qué no se ha dedicado a profundizar? Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, hay hermanos en todo el mundo, hermanos, que realmente están sabiendo lo que va a pasar en el tiempo del fin y que conocen las profecías al dedillo, hermanos. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar la caída de las Torres Gemelas. Ahora bien, va a haber hermanos que no van a estar de acuerdo con la interpretación que yo voy a dar. Pero bueno, siempre hay gente que no está de acuerdo con las interpretaciones que uno da. Yo lo dejo al criterio de cada uno. Si alguien quiere creerme, que me crea, y si no me quieren creer, que no me crean. Pero vamos a ver que nosotros los adventistas no necesitamos ir a espiritistas, no necesitamos ir a Nostradamus, no necesitamos ir a Benjamín Solari Parravicini, no necesitamos ir a los astrólogos, pero nosotros, hermanos, vamos a descubrir en la Biblia todo lo que tiene que ver con el tiempo del fin y cada uno de los acontecimientos bien detallados que la profecía tiene bien clarificada para estos tiempos. Pero antes de eso, hermanos, me parece interesante leer lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3, versículo 13 y 14. En Joya de los Testimonios, tomo 3, hermanos, en la página 13 y 14 dice lo siguiente. Y hermanos, ojalá que nosotros podamos entender lo que dice acá el espíritu de profecía, lo que dice la profeta de Dios. Noten lo que dice: el día del Señor se está acercando furtivamente, pero los que se llaman grandes y sabios no conocen las señales de la venida de Cristo y del fin del mundo. Todos los que se llaman grandes y sabios no conocen, hermanos. Incluso teólogos dentro de la iglesia adventista no conocen esto. Pueden ser máster en griego, máster en hebreo, máster en arameo, máster en historia, máster en cualquier cosa, pero no significa que se conozca Biblia. Ojo, Bueno. El día del Señor se está acercando furtivamente, pero los que se llaman grandes y sabios no conocen las señales de la venida de Cristo y del fin del mundo. Abunda la iniquidad y el amor de muchos se ha enfriado. Miles y millares, sí, millones y millones, hacen ahora su decisión para la vida eterna o la muerte eterna. El hombre que está completamente absorbido por su contaduría, el que haya placer ante la mesa de juego, el que se deleita en satisfacer el apetito pervertido, el amador de las diversiones, los que frecuentan el teatro y el salón de baile, no tienen en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No se hallan en la procesión que avanza hasta el cielo.
son conducidos por el gran apóstata y con él serán destruidos. A menos que comprendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y nos preparemos para subsistir en el gran día de Dios, seremos mayordomos infieles. El centinela debe saber qué hora de la noche es. Y hay gente que no lo sabe. Y bueno, allá ellos. El centinela debe saber qué hora de la noche es. Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que creen la verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al día de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que todos los planes que ustedes tengan tienen que hacerlo de acuerdo a las profecías? Y las metas que ustedes tienen en la vida tienen que ser o tienen que estar diagramadas de acuerdo al diagrama profético y vivir pensando en el cumplimiento de las profecías. Por eso la hermana White dice lo siguiente: deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo. Ahora entienden por qué esta serie yo le denomino las catástrofes como juicios de Dios, porque la hermana White lo dice acá en la página 14, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 14, habla de los juicios de Dios como una realidad. Y el que no me quiera creer, entonces que venga y me borre esta parte, porque acá lo dice. Hermanos, deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo. Y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Aquí está diciendo que hay que estudiar en profundidad la Biblia. No sirve para eso leer superficialmente, que leo así nomás despacito y leo el versículo de memoria y ya está. Aquí dice la hermana White, debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, siguiendo con una serie de citas del Espíritu de Profecía, antes de comenzar en el tema, yo comienzo a leer Eventos de los Últimos Días. En Eventos de los Últimos Días voy a leer una serie de citas que hablan de los momentos de convulsiones que hoy en día está viviendo el mundo, de las guerras, de los rumores de guerras y de todo lo que tiene que ver con Daniel 11. Por eso, para los hermanos que nos escuchan, esto tiene que ver con Daniel 11 porque se va anticipando al cumplimiento de Daniel 11. La caída de las Torres Gemelas es un anticipo de la provocación que el rey del sur le hace al rey del norte, hermanos. Cuando cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos fue acorneado por el rey del sur o por el rey del mediodía. Por lo tanto, la caída de las Torres Gemelas es un paréntesis en la historia para que de ahí en más se siga desarrollando y se siga agravando el conflicto que hoy en día vemos allá en Medio Oriente. Ahora, hermanos, en la página 11 leamos algunas citas. Leamos algunas citas para entender mejor. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. ¿Hay inestabilidad social, hermanos? Sí. Las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Por eso es que muchos, por más que se quieran preparar, no van a poder, porque va a ser muy rápido. Y ya no va a haber tiempo para orar, no va a haber tiempo para ayunar, no va a haber tiempo para estudiar las doctrinas adventistas, no va a haber tiempo para estudiar todas las profecías, no va a haber tiempo para entender cómo se desarrolla el carácter, ya no va a haber tiempo para prepararse, no va a haber tiempo para que te fortalezcan en la fe, ya no va a haber tiempo. Por eso es que ahora ustedes tienen que prepararse firmes y tener un carácter firme que pueda soportar la prueba que pronto ha de venir sobre el mundo. En la página 12, hermanos, dice la primera cita que quiero leer de la página 12. Dice así: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Hermanos, el mundo se está volviendo más y más anárquico.
Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, no a la iglesia adventista, a las naciones, Estados Unidos, Rusia, el mundo árabe, Corea del Norte, Inglaterra, todas las naciones. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. La otra cita de la página 12. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Para esos que andan diciendo que Dios no castiga, hermanos, página 12 de Eventos de los Últimos Días, a ver si he leído mal, a ver. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. ¿Ven por qué yo acertadamente le llamo a esta serie las catástrofes como juicios de Dios? Incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Las guerras y el derramamiento de sangre son parte de los juicios que Dios está enviando a la tierra, dice la página 12 de Eventos de los Últimos Días. Hermanos, yo no me equivoqué cuando estaba predicando esto. Las guerras y los derramamientos de sangre son parte de los juicios divinos que Dios está enviando al planeta Tierra, y que nosotros como adventistas tenemos que verlo y no decir como otros, no, guerra ha habido siempre, no, eso es algo que tenía que pasar. La caída de las Torres Gemelas es algo que tenía que pasar. El conflicto de Medio Oriente es algo que bueno, que tiene que pasar en esa zona. No, hermanos. Página 14. Evento de los Últimos Días, página 14. Así también las profecías que nos anuncian el porvenir, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Con claridad. Pero hay miles de personas, y está hablando de los adventistas, dentro del pueblo adventista, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Hermanos, hay miles de personas en el seno del pueblo adventista, en el seno de nuestro pueblo, que no conocen estas cosas, o las conocen de manera tan incompleta como si nunca hubiesen sido reveladas, como si nunca Dios hubiese dado estas verdades. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Todos esos hermanos, cuando de pronto vean que se arma la Tercera Guerra Mundial antes de que finalice el tiempo de gracia, porque la Tercera Guerra Mundial para mí se desata un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia, no van a saber qué hacer, hermanos. No van a saber qué hacer. ¿Sí? Bueno, y de ahí sigue diciendo, página 15. Y esto es lo que a mí me encanta, hermanos. Y yo quiero que este grupo esté encuadrado en esto que yo les voy a leer ahora. Dice así: aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Cómo? Aquellos que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán, dice, el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Otra cita de la página 15. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones, no de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Adventista, ni de la Iglesia Protestante. En el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Todo lo que habla tiene que ver con guerras. Página 16, hermanos, primera cita. Hay muchas personas, y hermanos, esto es para asustarse, y a mí me duele que hay otros que están durmiendo y que están perdiendo el tiempo.
y no prosperan ni en la vida espiritual, ni tampoco prosperan en la vida secular. Y tenemos que prosperar en todos los aspectos, hermanos. Pero noten lo que se está diciendo acá. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Y yo digo exactamente, claro que sí, sí los veo que inventan. Se ponen a predicar cosas que no son y que no tienen comparación de texto con texto. Entonces, como no saben, como no entienden y como tampoco estudian, entonces no las entienden. ¿Y qué pasa cuando uno no entiende, hermanos? Entra a inventar y a filosofar, a inventar y a filosofar, a inventar y a filosofar, a inventar y a filosofar. Vuelvo a repetir la cita. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Y yo digo, pero hermana Juay, te has equivocado. Si yo entiendo todo. La bestia es el Papa, el rey del norte es el Papa, la bestia de Apocalipsis 13 es el Papa, Daniel 7 es el Papa, todo el Papa. Y si yo entiendo todo, ¿por qué dice acá que no se entienden las profecías si yo entiendo todo? Porque se tiene que ver, hermanos, con el hecho de que no todo tiene que ver con el Papa. Porque si todo tuviese que ver con el Papa, todo entenderíamos todo. Si está en el comentario bíblico adventista, la postura de que el rey del norte es el Papa. Y la tiene como una postura, no como que sea así. Es una de las tantas hipótesis que tiene la Iglesia. Pero al decir esto, el espíritu de profecía está diciendo que las profecías son complejas y amplias con relación a los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin. Y no las estamos comprendiendo, hermanos. Y la Iglesia no las está comprendiendo. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Hay que enseñarles, hermanos. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Ustedes que son laicos, ustedes tienen que dar el sonido certero. No el pastor y no el presidente de la asociación general. Ojalá que sí. Pero aquí está hablando de los centinelas laicos, de los laicos, de ustedes también. Aquí la hermana Juay habla de que para el tiempo del fin son los laicos los que despertarán a la Iglesia y al mundo con el último mensaje que tiene que ser dado. Otra cita, hermanos. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de las Torres Gemelas? No sé. ¿Qué es esto de Medio Oriente? No sé. ¿Qué es esto de la guerra de Estados Unidos en Irak? No sé. ¿Qué significa que Estados Unidos tiene enemistad con Corea del Norte? No sabemos qué parte será esta de la historia. Hermano, ¿para qué entonces tenemos Biblia y espíritu de profecía? Dice acá claramente, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y si yo le digo a ese hermano que está ahí de iglesia, vení, mostrame dónde estamos en la historia profética. No, la verdad que no sé. ¿Y todos los acontecimientos que están pasando, dónde están en la Biblia? No, la verdad que no sé. ¿Y cómo me va a mostrar entonces dónde estoy en la historia profética? Otra cita, hermanos. Dice así, hermanos. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. ¿Y a dónde pasa eso? Vamos a la iglesia, nadie enseña profecías. Vamos a la sociedad de jóvenes, nadie enseña profecías. Vamos a un congreso, no hay profecías.
Entonces, ¿por qué no cumplen lo que dice la página 16 de Eventos de los Últimos Días? Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. ¿Cómo? Fíjense, piensen bien. Hagan de cuenta que han tomado un estimulante, ¿no? Y que están así con los ojos así bien abiertos. Cuando ven estos acontecimientos que están pasando, y yo le digo, ¿qué significan todos estos acontecimientos? Y ustedes me dicen, es el cumplimiento de Daniel capítulo 11. Y yo le digo, no, eso no se interpreta así. Esta profecía se le interpreta de otra forma. Y ustedes dicen, pero Hugo, mira, todo concuerda con Daniel 11. Todo está concordando con Daniel 11 en Medio Oriente. Las regiones geográficas que están descritas en Daniel 11 concuerdan con Medio Oriente. No. Yo te voy a dar otra interpretación. El rey del norte es el Papa y el monte deseable es la iglesia y es la persecución del Papa a la iglesia. Pero ¿y todos los acontecimientos bélicos y políticos? No le llevé el apunte a eso. Pero son acontecimientos. Pero no le lleve el apunte a eso. Ahora fíjense bien. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Hay un montón de acontecimientos y hermano, yo no sé a ustedes, pero a mí nadie me va a robar la convicción de que todos estos acontecimientos muestran que ya se acerca la lluvia tardía, el derramamiento de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. ¿Sí? Sí. Exacto. Nada es por casualidad, sin embargo la gente lo mismo no sigue haciendo caso de nada, hermanos. Entonces, ¿qué están diciendo acá? En la página, hermanos, 19 de Evento de los Últimos Días dice, las naciones, y vuelve a hablar de las naciones, hermanos, vuelve a hablar de las naciones. Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice, yo soy, no temáis. Nosotros que somos estudiosos de la profecía, no nos pilla desapercibidos todas estas cosas, sino que las cazamos al vuelo. Los estudiantes de la profecía cazan al vuelo los acontecimientos que se están cumpliendo en todo el mundo y alrededor nuestro, hermanos. Con estas citas, hermanos, yo les acabo de mostrar, hermanos, de que muestran que grandes acontecimientos están por ocurrir en esta tierra, hermanos. Y vamos a ver algunos cumplimientos de la profecía esta que tiene que ver con Estados Unidos cuando se produjo la caída de las Torres Gemelas, hermanos. Cuando habla de la caída de Babilonia, hermanos, ¿qué es Babilonia? Exactamente. Se habla de que Babilonia la madre y Babilonia las hijas, ¿o no? Babilonia la madre, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y eso dónde está? Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17 les voy a mostrar algo porque primeramente, hermanos, tenemos que entender qué cosa es Babilonia. Y disculpen que vaya un poquito a las apuradas, pero el tiempo no lo permite y en las próximas clases también vamos a estar aclarando un poco más este tema.
En Apocalipsis capítulo 17 dice así, hermanos. Apocalipsis capítulo 17 dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. También dice otras versiones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, los que han estudiado Apocalipsis capítulo 13, dice así. Apocalipsis capítulo 13, hermanos, habla de dos bestias. La primera bestia, hermanos, ¿sí?, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana según ellos, ¿no? Y después habla de la segunda bestia, ¿sí?, que es Estados Unidos de Norteamérica como nación protestante. Y noten, hermanos, que Apocalipsis 13 tiene la primera bestia más la segunda bestia, ¿sí?, que es lo mismo que yo diga A más B. Y noten que la primera bestia es la Iglesia de Roma, que recibe su herida mortal en el año 1798, y también habla de una segunda bestia que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y si yo sumo esta primera bestia más la segunda bestia de Apocalipsis 13, me va a dar Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 17 sería igual a C, porque A más B de Apocalipsis 13 es igual a C de Apocalipsis 17. Hermanos, en Apocalipsis 13 se habla de dos bestias y hay que sumarla, la primera bestia más la segunda bestia. Y cuando yo sumo esas dos bestias ya aparecen juntitas en Apocalipsis 17. Babilonia. Y en Apocalipsis 17 ya aparece C, que C sería igual a la madre más las hijas. Justito. A más B de Apocalipsis 13 es igual a C de Apocalipsis capítulo 17. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vamos a estudiar Apocalipsis 17, ya tenemos que tener en cuenta que Apocalipsis 17 es el catolicismo romano con todo el protestantismo apóstata. Y hermanos, para el tiempo del fin, yo les voy a hacer una pregunta profunda, hermanos, a ver si ustedes tienen lógica. En el tiempo del fin, ¿dónde está la sede de la bestia? ¿En el Vaticano allá o en Estados Unidos de Norteamérica? Hermanos, está en Estados Unidos de Norteamérica. La sede de la bestia ya no está allá en el Vaticano. Está en Estados Unidos de Norteamérica porque ahí están unidos. Ahí es donde se van a unir las dos bestias y ahí es donde va a salir la ley dominical nacional. Hermanos, por lo tanto, el lugar geográfico en donde está hoy en día la bestia es en Estados Unidos de Norteamérica y ahí se pasea junto a la madre con la hija. En Estados Unidos van a ver junto a la madre con la hija el catolicismo con el protestantismo con su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, hermanos, es que en Apocalipsis 13, y vamos rapidito, por eso es que en Apocalipsis 13 dice lo siguiente. Vamos rapidito, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 12. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice así. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué dice en presencia de ella? Y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. ¿Por qué dice en presencia de ella? Porque las dos hermanos tienen su sede hoy en día en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, hermanos, la iglesia protestante con la iglesia católica, ¿sí?, están en presencia de ella, porque está en Estados Unidos, ¿sí? La iglesia protestante va a estar en presencia de la iglesia católica porque las dos tienen hoy en día su máximo poder dentro del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, cuando yo hablo de Babilonia, hermanos, la madre, ¿es Babilonia? Sí.
¿Las hijas son Babilonia? No, las hijas no, son puras. ¿Puedo decir eso yo? No, hermanos, las hijas también son Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? Si la madre es de apellido, qué sé yo, apellido, no sé, Troncoso, las hijas, ¿de qué apellido van a ser? Y Troncoso. Y si yo digo la madre es apellido Galván, ¿de qué apellido van a ser las hijas? Galván. Y si yo digo la madre es apellido, ¿cuál apellido? No sé, Montalbán. ¿Y qué apellido van a ser las hijas? Montalbán. Luego, si la madre es Babilonia, hermanos, las hijas también van a ser Babilonia. Entonces llegamos a una conclusión. Todo esto, hermanos, es Babilonia. ¿Y dónde tiene su sede Babilonia? ¿En Noruega? ¿En Islandia? ¿En el Vaticano? ¿En Italia? Sí, Italia ni corta ni pincha, hermanos, en la profecía hoy en día. ¿En dónde vamos a decir? ¿En la India tiene su sede el catolicismo y el protestantismo? ¿En Filipinas? No, hermanos, en Estados Unidos de Norteamérica. Lógico. Y esto, si la madre es Babilonia y la hija es Babilonia y las dos están en Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos, hermano? Babilonia, hermanos. Estados Unidos es Babilonia. Estados Unidos, como nación protestante, es Babilonia. Por eso es que cuando sigan avanzando conmigo, les voy a mostrar en qué partes de la Biblia habla de la destrucción de Babilonia. Eso cuando vayamos avanzando. Ahora bien, sí. Sí, también, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y porque sus pecados van a llegar hasta el cielo. En conflicto de los siglos, ahora, yo he hablado muy lindo acá con esto. Pero ¿cómo lo fundamento ahora? ¿Será que las dos son Babilonia? Bueno, vamos a ver. ¿Y será que Babilonia está en Estados Unidos? Vamos a ver. Yo voy a conflicto de los siglos, hermanos. Conflicto de los siglos. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 400... Conflicto de los siglos, página 431. Yo le pregunto, no a lo que dicen los teólogos, no a lo que dicen los doctores, yo voy directamente al espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos, página 431, dice así: en el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Y noten lo que dice la hermana White. La palabra Babilonia, noten hermanos, la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Y se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Y cuando dice las varias formas de religiones falsas y apóstatas, ¿se está refiriendo a la madre o a las hijas? A las hijas. Y las hijas, ¿qué iglesias son, hermanos? Vamos, piensen rápido porque están lentos. Las iglesias protestantes. Y las iglesias protestantes que se unieron como, bueno, que son el protestantismo, ¿dónde se organizaron de una vez por todas como nación? En Estados Unidos, porque los protestantes estaban todos en Europa, y de ahí, pero ahí no podían tener ninguna nación protestante, porque todas las naciones de Europa, la mayoría eran católicas, y no los dejaron ser nación. Entonces los protestantes dijeron, vámonos a una tierra donde podamos ser una nación libre, donde podamos ser una nación protestante, donde podamos ser una república. ¿Qué es una república, hermanos? Es un reino sin rey y una iglesia sin papa.
No sé si me explico. Donde hay un reino sin rey y una iglesia que no tenga papa. Entonces, hermanos, aquí está diciendo que las varios tipos de religiones apóstatas tienen que ver con las hijas y se aplica a las naciones, a las iglesias protestantes que se encuentran en Estados Unidos y que después de ahí se esparcieron por todo el mundo. Repito, hermanos, se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Y noten, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una mujer pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Ahora, hermanos, yo salteo a la página 433, hermanos, del Conflicto de los Siglos. En el Conflicto de los Siglos, hermanos, en la página 433, noten lo que dice. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿Quiénes son esas? Las iglesias protestantes. Cuando se fueron a Estados Unidos y formaron la nación de los Estados Unidos, surgieron como una nación de religión pura. Pero para el día de hoy ya todas las religiones protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica como nación protestante hoy en día ya están corrompidas. Vuelvo a leer para que los hermanos que nos sigan por internet puedan entender. Dice así: el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. Bueno, aquí está mal traducido, hermanos, porque la palabra solo no existe en el original del inglés del Conflicto de los Siglos. Por eso es que cuando la hermana White escribe el Conflicto de los Siglos, ella no puso la palabra solo. Y después un tal Prescott viene y le reclama eso a la hermana White. Entonces, después de 23 años, se corrige el Conflicto de los Siglos y se le añade la palabra solo. Pero esto en realidad quiere decir así: en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. O sea que cuando dice caída es Babilonia, no se refiere a la iglesia católica, sino a las iglesias protestantes, y se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Claro, Apocalipsis 14:8. Claro, iglesias protestantes. Entonces, hermanos, noten, hermanos, y no puede por consiguiente referirse a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos años. Entonces, si Babilonia no se refiere a la iglesia católica, se refiere a Estados Unidos con su protestantismo, según la página 433. Además, dice, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Y presten atención, hermanos. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante.
¿Y a cuál iglesia se está refiriendo Babilonia? ¿A la iglesia que hay acá en Argentina, acá en la calle San Luis del pastor Camurati? No, hermanos. ¿A una iglesia protestante que está por allá perdida en la India? No, se refiere a las iglesias de Estados Unidos de Norteamérica como nación. Y dice así, hermanos: sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante, al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta a Israel: salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel capítulo 16, versículos 14 y 15, hermanos. Y sigue diciendo, página 434. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran que todas sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. O sea que si yo quiero aplicar el término Babilonia a las iglesias protestantes, dice la hermana White que está bien. Por lo tanto, Babilonia la Grande, hermanos, en una aplicación más profunda, es los Estados Unidos de Norteamérica. Babilonia la Grande es los Estados Unidos de Norteamérica como nación protestante. Y también el catolicismo está metido ahí adentro. Y vuelvo, hermanos, vuelvo a leer. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y si nosotros vemos, hermanos, por internet, todos los predicadores, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Jimmy Swaggart, Benny Hinn, Kenneth Copeland, muchos predicadores protestantes tienen la rama cristiana de la política donde apoyan al Estado para que el Estado también los apoye a ellos. Y ellos le dan los votos al Estado y desde sus púlpitos apoyan al Estado con sus votos y se unen con el Estado y forman alianza con el mundo, forman alianza con el Estado, ¿sí? Por eso es que se llama la derecha cristiana. ¿Han escuchado hablar en la política de los Estados Unidos de la derecha cristiana? Habla de los cristianos protestantes que tienen una cierta rama política que apoya al gobierno. Y noten lo que dice la hermana White, profeta de Dios. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran que todas sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. ¿Sí? Bien. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta, o sea que se parecen a Roma. Página 431, 433 y 434 dice que Babilonia la Grande hay que aplicarla a las naciones protestantes de Estados Unidos de Norteamérica.
Queda claro esto. Si no, yo le pido que por favor lo repasen a esto. Por eso, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿La ley dominical va a salir en Italia, hermano? No, Italia ni corta ni pincha en la profecía, hermanos. Va a salir, para la profecía del tiempo del fin, sale en Estados Unidos. La ley dominical no sale de Italia, sale, hermanos, de los Estados Unidos de Norteamérica y comienza siendo una ley dominical nacional. Por lo tanto, la primera bestia de Apocalipsis 13 más la segunda bestia de Apocalipsis 13 da como resultado la bestia con la mujer de Apocalipsis 17, da la iglesia de Apocalipsis 17. ¿Sí? Da la Babilonia de Apocalipsis 17, hermanos. Un lugar geográfico en el que se destaque la madre con la hija, tengo anotado yo acá, es en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, habiendo presentado el fundamento del espíritu de profecía, para eso, hermanos, que ya después yo les voy a dar más pruebas, ¿no? Más pruebas, ¿sí? Más pruebas. Vamos rapidito, hermanos, a la Biblia. Ya hemos presentado mucho espíritu de profecía, ahora vamos a hablar de Biblia. Vamos a Isaías capítulo 47. En Isaías capítulo 47, ahí se habla, hermanos, de los Estados Unidos de Norteamérica para el tiempo del fin. Ahora bien, muchos dirán, no, esto se aplica a la Babilonia antigua. Y si ustedes van al comentario bíblico adventista y a cualquier otro comentario, van a ver de que dicen que esto se aplica a Babilonia. Y sí, claro que se aplica a la Babilonia antigua. Eso no se discute. Discutir está de más. Pero también se aplica en el futuro a los Estados Unidos de Norteamérica, porque la hermana White dice que todas las profecías tienen un cumplimiento más aplicable al futuro. Y tienen una aplicación al futuro, y Dios ha dejado estas profecías para que nosotros hagamos comparación de texto con texto. Les comento por qué. Porque si yo voy, por ejemplo, a Apocalipsis 17, por ejemplo, si yo voy a Apocalipsis 18, que habla de la destrucción de Babilonia, ¿ese capítulo solo me sirve para entender qué es Babilonia y cómo va a ser destruida? No. Yo tengo que ir al Antiguo Testamento para poder hacer una comparación de texto y determinar qué cosa es Babilonia, por qué es la destrucción, cómo será la destrucción y en qué tiempo aproximado se dará la destrucción. Entonces noten, en Isaías capítulo 47, en una aplicación más profunda, está hablando, hermanos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice capítulo 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Hermanos, las naciones protestantes que formaron los Estados Unidos de Norteamérica eran las hijas que salieron de Babilonia, pero fueron vírgenes en su comienzo, pero salieron de Babilonia. Eran hijas porque salieron de Babilonia, pero quisieron ser vírgenes. Y así comenzaron. Comenzaron siendo vírgenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Y noten, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Aquí está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica como nación protestante, porque son hijas de Babilonia. ¿Y Babilonia quién es acá? La Iglesia Católica. Habla de las dos. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Y sigue diciendo, hermanos, noten lo que dice acá, versículo 2, toma el molino, versículo 3, noten lo que dice el versículo 3, hermanos. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. ¿Y acaso no ha visto todo el mundo cuando cayó en vergüenza Estados Unidos por la destrucción de las Torres Gemelas? Porque, ¿qué decíamos nosotros acá en Argentina? Pero con la CIA, con el FBI, con el ejército que tiene Estados Unidos, con los escudos misilísticos que tienen ellos, con la seguridad nacional que tienen ellos, con los satélites que tienen ellos, no han podido detectar los dos aviones que interceptaron las Torres Gemelas.
Hermanos, con tanta tecnología que tenían ellos, todo el mundo se le ha burlado y ha dicho, ve la nación poderosa. Le han derribado el centro de comercio mundial. Fíjense, versículo 3, y esto se ha cumplido con el versículo 3. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto, y tomaré venganza y no encontraré hombre. Dice el versículo 5, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. ¿Y no han visto que ya hay muchas naciones que se están rebelando contra Estados Unidos? Argentina es una, Venezuela es otra. Hay varias, hermanos, un montón hay que dicen, ¿qué cree Estados Unidos? ¿Que va a venir acá a dominar? Y hay malas relaciones políticas con los gobiernos de Estados Unidos. ¿Qué viene a hacerse Estados Unidos la señora de reinos? Y Brasil. Aunque Brasil está en tira y afloje, ¿no? Pero está ahí, todavía no se decide. Versículos 7 al 15, hermanos. Versículos 7 al 15. Y dijiste, noten, hermanos, y dijiste, para siempre seré señora. Estados Unidos estaba creído que nunca le iba a pasar nada. Para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, el 11 de septiembre, hermanos. El 11 de septiembre. En un mismo día, el 11 de septiembre. Dice así, orfandad, o sea, huérfano y viudez. Hermanos, ¿qué pasa cuando una mujer queda viuda y sus hijos quedan huérfanos? ¿Qué vienen? Vienen problemas económicos. ¿Qué pasa cuando los hijos de una mujer quedan huérfanos y encima queda viuda del marido? Generalmente hablando, y por más que sea profesional y que sea ella la que dirige la batuta, vienen problemas económicos. No le encuentra sentido a la vida, se pone mal, comienza a ser apretada. ¿Y acaso, hermanos, después del 2001 han comenzado a venir un montón de problemas económicos a los Estados Unidos de Norteamérica, que terminó finalizando con la crisis del 2008 en Estados Unidos, y que ahora se está extendiendo hasta el 2009? Pero qué casualidad que vean la historia de los Estados Unidos, la historia moderna de los Estados Unidos, y a partir del 2001 la economía de Estados Unidos ha empezado a caer y parece que no tiene miras de reconstruirse, ¿no? Parece que no tiene miras de mejorar ya la economía de los Estados Unidos. A ellos no les falta el dinero, pero ya no les sobra, hermanos. Antes les sobraba. A Estados Unidos parece que nunca le va a faltar la plata, pero ya no les sobra. Tienen para ellos, pero ya no tienen para dominar a todas las naciones. Ya no les sobra para hacer tantos negocios como hacían antes. Parece que solamente le está quedando para ellos. Y como Estados Unidos es una nación ambiciosa, ellos no. Dicen, nosotros queremos para nosotros, pero también que nos sobre para poder dominar al mundo. Y se le está achicando el presupuesto económico a los Estados Unidos de Norteamérica. Y qué casualidad que fue a partir del 2001, con la caída del centro mundial allá en Estados Unidos. Versículo número, ¿cuál había dicho? Versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, el 11 de septiembre, hermanos. Orfandad y viudez. En toda su perfección vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti. Por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros. Hermanos, la sede mundial del espiritismo cristiano también está en Estados Unidos, hermanos. Vean Discovery, vean Infinito, vean National Geographic. Hay un programa en Discovery que se llama Voces de Ultratumba, no sé cómo se llama, Testimonios de Ultratumba, algo así, donde en todo Estados Unidos presentan los grandes fenómenos espiritistas que se dan en las casas embrujadas.
Y siempre para solucionar el problema, nunca llaman a un cristiano consagrado que en el nombre de Jesús eche fuera a los demonios, sino llaman a adivinos, a los de la quiromancia, a los videntes, llaman a los extrasensoriales, y lo difunden por el mundo, como en Estados Unidos se solucionan los problemas de fenómenos paranormales de esa forma. Por eso aquí dice, en el versículo número 9, la última parte, por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros. Versículo 10, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Hermanos, y esto está claramente en armonía con lo que dice Apocalipsis 13, que Estados Unidos dice, yo hago el mal y nadie me ve, porque yo parezco un cordero, pero hablo como dragón. Pero nadie puede entender que yo hablo como dragón porque tengo apariencia de cordero. Entonces uno dice, no, todo lo que hace Estados Unidos lo hace bien, porque él todo actúa como un cordero, pero cuando va a dar las órdenes y las directrices, habla como dragón, hermanos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. ¿Acaso no se destaca la sabiduría y los científicos de los Estados Unidos de Norteamérica? Si no, vean Discovery, vean National Geographic, vean la CNN, y van a ver que es la nación por excelencia en ciencia y sabiduría. Versículo 10 dice, y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y no más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001. Y saben que es verdad, todavía el pueblo de los Estados Unidos no puede saber de dónde vino. Los analistas políticos y los analistas del terrorismo internacional dicen de que eso vino de Irak. Otros dicen que fue por Bin Laden. Y otros ya actualmente lo culpan a Irán. Lo culpan a Irán, hermanos, porque Irán ya viene teniendo problema con los Estados Unidos desde hace tiempo. Desde hace tiempo, hermanos, y algunos últimamente están creyendo y están echándole la culpa todo a Irán. Porque primero le echaban la culpa a Irak. Y seamos sinceros, hermanos, ¿se encontró armas de destrucción masiva en Irak? ¿Se han encontrado armas químicas? Nunca se encontró nada. Entonces Estados Unidos dice Irán. Y el territorio geográfico de lo que hoy en día ocupa Irán, ¿qué ocupaba antiguamente? No. ¿Qué ocupaba el terreno que hoy en día Irak era Babilonia? Bien ahí. La zona de Irán era Medo-Persia. Medo-Persia. Y hoy en día algunos ya analistas están comenzando a culpar a Irán. Pero nadie sabe. Nunca nadie va a saber. Pero nadie sabe. Piensan que es una conspiración. Puede ser, pero no sabrás de dónde vendrá. Y yo pregunto, ¿será Irán que el territorio antiguo era el de Medo-Persia? Ya vamos a ver. Entonces dice, versículo 11, Isaías 47:11, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Ni siquiera, hermanos, con todo el desarrollo bélico y tecnológico que tienen los Estados Unidos, no ha podido, hermanos, entender de dónde vino. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción. ¿Cuándo se ha cumplido eso, hermanos? Y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortificarás, como hablando ya en tono irónico. Y vean, hermanos, Discovery, National Geographic y la CNN, infinito, cómo en Estados Unidos está lleno de espiritistas. Y todos son cristianos y se llaman videntes. Otros se llaman detectives psíquicos.
Versículo 13. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez. Cada uno echará por su camino y no habrá quien te salve. Estos versículos todavía están en el futuro, no se han cumplido, pero desde ya yo les voy mostrando para que tengan una idea de lo que va a pasar. Hermanos, aquí se está mostrando lo que pasó en Estados Unidos el día 11 de septiembre. Pero todavía el círculo está un poquito deforme. Tenemos que seguir estudiando hasta que vaya tomando forma cada una de las cosas que estamos leyendo acá. Hermanos, vamos a ir a Apocalipsis, vamos a ver lo que dice acá, hermanos. Isaías capítulo 21. Vamos a la profecía de Isaías capítulo 21, hermanos. En Isaías capítulo 21 dice el versículo número 1 en adelante, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 10. Carga del desierto de la mar, dice el profeta Isaías. El desierto, hermanos, tiene que ver con el mundo árabe, y de la mar porque hay mucha gente en el mundo árabe. Hermanos, ¿sabían que los árabes, los musulmanes, son millones en el mundo? Son un montón en el mundo, son como un mar, son como una multitud de gente, como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. La mar tiene que ver con multitud de gentes. Y aquí dice que viene del desierto, de todas las tierras árabes que son tierra de desierto. Tiene que ver con el mundo árabe. Y ya lo van a ver también por el contexto. Fíjense, carga del desierto de la mar. El desierto tiene que ver con el mundo árabe. Y noten lo que dice, hermanos. A mí me llama la atención. Como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del sur. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? ¿Me están captando? Bueno. El Negev, pero en el hebreo significa sur. La tierra del sur, hermanos. Refiriéndose al mundo árabe, como también lo dice Daniel capítulo 11. Y como lo dice Urias Smith. Noten lo que dice, como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del sur. Y el comentario bíblico adventista también dice que se refiere al sur. Así vienen de la tierra horrenda. Otras versiones dicen de la tierra del terror, refiriéndose del horror, del terror, del terrorismo, hermanos. ¿Y esto qué significa esto? Dice, así vienen de la tierra del terror, de la tierra del terrorismo, de la tierra del desierto, de la tierra horrenda, de la tierra del sur, del rey del sur, hermanos. Todo tiene que ver con el mundo árabe. El ataque vino del mundo árabe y dice, así vienen de la tierra del terror, de la tierra del terrorismo. ¿Y cuál es la tierra del terrorismo, hermanos? Egipto, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Líbano, Irán. Todo eso es la tierra del terror, hermano, lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente. Y hermanos, está bien claro que el versículo 1 dice que el ataque iba a venir o iba a provenir del mundo árabe. Y noten lo que dice el versículo 2. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Aquí se refiere a Estados Unidos. Estados Unidos es el prevaricador. El prevaricador prevarica y el destructor destruye, refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica y el gran dominio que venía teniendo sobre el mundo.
Entonces, como Estados Unidos estaba teniendo un gran dominio sobre el mundo, se le da la orden divina y dice así: sube Persa, cerca Medo, todo su gemido hice cesar. Y hermanos, la región de Medo-Persia tiene que ver con lo que hoy llamamos la zona de Irán. Y nosotros preguntamos, ¿de qué parte del mundo árabe habrá venido ese ataque a las Torres Gemelas? Algunos dicen Irán, algunos dicen Irak, otros dicen Osama Bin Laden, Al-Qaeda, otros dicen Irán, otros le echan la culpa a todo el mundo árabe, pero acá ya me está diciendo que el ataque viene del mundo árabe. Y la zona de Medo-Persia es la zona de lo que actualmente se llama Irán. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Entonces, como Estados Unidos está destruyendo, se le da la orden que alguien lo frene. Dice, por tanto, dice, versículo 3, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, agobiéme oyendo, y al ver heme espantado. ¿Qué será lo que ha visto el profeta en el futuro que se espantó al ver el cumplimiento de ese ataque que iba a venir sobre los Estados Unidos de Norteamérica? Versículo 14, pasmóse mi corazón, el horror me ha intimidado. Hermanos, noten, la noche de mi deseo se me tornó en espanto. Y bueno, dice ahora el versículo 6, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que viere. Y noten el versículo 7, y esto no se puede estar aplicando, hermanos, a la Babilonia antigua, porque ustedes saben que la Babilonia antigua sí fue destruida por los medos y los persas. Y esto se aplica a eso. Pero a lo que voy yo es a esto. No se puede estar aplicando solamente a eso, sino al futuro. Versículo 7. Pon centinela que haga saber lo que viere. Y vio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y también un carro de camello. Y el asno y el camello, hermanos, son animales que simbolizan las tierras árabes. Son de Medio Oriente. El asno y el camello son animales de Medio Oriente. Y dice, un carro de asno y un carro de camello. Y luego miró muy más atentamente. ¿Y cuándo se ha cumplido esto, hermanos? Haciendo referencia a los dos aviones que chocaron contra cada una de las Torres Gemelas. Versículo raro esto. ¿Qué significará? Versículo raro, hermanos. Versículo 8. Noten, hermanos. Versículo 8. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros, los dos aviones. Y después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Noten, hermanos, ¿por qué dice dos veces cayó Babilonia? Cayó la primera torre, cayó la segunda torre, y todos sus ídolos quebrantó en tierra. Todos los ídolos que tenía Babilonia, que son los ídolos espirituales que tienen los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, el 11 de septiembre del año 2001, todo se le vino abajo a los estadounidenses. Toda la soberbia que tenían se les vino abajo. Primero cayó. ¿Por qué? Me llama la atención. ¿Por qué dos veces? Cayó Babilonia. Y todos sus ídolos quebrantó en tierra, hermanos. Todos sus ídolos quebrantó en tierra. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo lo que pasó en ese tiempo. Y yo tengo un librito, hermanos, que se llama acá La Crisis Mundial Predicha, un libro muy conocido por ustedes. En la página 5 hay una cita de la hermana White que habla
qué raro, esto también es raro. ¿Por qué, hermano, será que dice esto acá? Capítulo, página 5. Y es una cita de la hermana White que está sacada del manuscrito 126 del año 1906. Repito, manuscrito de Elena de White 126 del año 1906. Y ya estábamos en el año 1906. Y noten, dice ella, durante la noche pensé que estaba en una... perdón. Sí, durante la noche pensé que estaba en una habitación, pero no era mi casa. Estaba en una ciudad que no conocía y escuché una explosión tras otra. ¿Qué será eso? Escuché una explosión tras otra. Me senté rápidamente en la cama y vi desde mi ventana bolas de fuego. Chispas eran lanzadas en forma de dardos y los edificios eran consumidos. En muy pocos minutos el bloque entero de edificios estaba desplomándose. ¿No le suena singular eso? ¿Qué ha pasado con las Torres Gemelas? 2 edificios, primero se iba desplomando uno y después se iba desplomando otro. Qué raro, ¿no? Qué raro esto. En muy pocos minutos el bloque entero de edificios estaba desplomándose y los lamentos quejumbrosos llegaban claramente a mis oídos. Desde mi posición elevada grité para saber lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está nuestro círculo familiar? Entonces me desperté. Y se asustó ella, ¿no? Se asustó con eso. En Eventos de los Últimos Días, página 114, Eventos de los Últimos Días, en la página 114, dice así. Eventos de los Últimos Días, página 114, dice: he visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Y qué casualidad que las Torres Gemelas fueron destruidas antes de que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Vuelvo a repetir. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Y hablando de Nueva York ahora, hermanos, Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en el gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Otra cita. No tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día, el 11 de septiembre, los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. 3.000 personas murieron ese día, hermanos. Otra cita. Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como la pez.
Las bombas contra el incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Qué raro, ¿no? Yo creo que estas citas han tenido un cumplimiento parcial en la destrucción de las Torres Gemelas y van a volver a tener un cumplimiento en todos los edificios de Estados Unidos. Pero ya, hermano, ha tenido un cumplimiento parcial para que nos despertemos, para que no seamos necios. Yo les he dicho el otro día, hermanos, Dios antes de dar un cumplimiento total, siempre te avisa con un cumplimiento parcial para que te despiertes, para que te des cuenta de lo que está pasando y de lo que viene. Entonces, lo que venimos estudiando las profecías desde hace décadas, hermanos, y venimos transmitiendo el conocimiento a la gente, en el acto nos hemos dado cuenta del cumplimiento de esa profecía. En el acto la hemos cazado al vuelo, hermanos, a lo que pasó el 11 de septiembre en Norteamérica. Siguiendo con esto, hermanos, siguiendo con este tema, vamos a ver Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. En Jeremías capítulo 50 seguimos hablando de lo que ha pasado el 11 de septiembre. Jeremías capítulo 50, leemos, hermanos, el versículo 8 y 9. Noten, hermanos, capítulo 50, versículo 8 y 9. Seguimos hablando del 11 de septiembre. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los mansos delante del ganado. Aquí está hablando, hermanos, de que cuando descienda la lluvia tardía, les vamos a decir a todos que ya huyan de Babilonia y se nos da la amonestación de ser mansos. Cuando descienda la lluvia tardía, hermanos, nuestro carácter quedará sellado siendo semejante al de Cristo. Y dice el versículo 9, porque he aquí que yo suscito y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del Aquilón, y desde allí se aparejarán contra ella, y será tomada, y sus flechas como de valiente diestro que no se tornará en vano. Versículo 22 y 23. Algunos de estos ya han tenido un cumplimiento parcial en el 11 de septiembre, y van a tener otro cumplimiento dentro de muy poco. Va a tener otro cumplimiento dentro de muy poco. Versículo 22 y 23. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Eso pasó el 11 de septiembre cuando fueron quebradas y destruidas las Torres Gemelas. Sino, ¿cuándo se cumplió esto, hermanos? ¿O cuándo se va a cumplir? ¿O qué significa? Que alguien me explique qué significa esto. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, el centro de comercio mundial con el que esclavizaban a las naciones con sus negocios y con sus préstamos y con sus ayudas económicas? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? Versículo, hermanos, versículo 29 y 31. Haced juntar sobre Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, asentad campos sobre ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Esto tuvo un pequeño cumplimiento en el 11 de septiembre cuando fueron los terroristas, pero va a volver a tener otro cumplimiento más amplio si ustedes lo leen bien y se dan cuenta en el tiempo del fin, cuando Estados Unidos vaya perdiendo la guerra. Versículo 31. He aquí yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo en que te visitaré. Versículo 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. ¿No le suena igual a Daniel 11?
y llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y eso que todavía no estoy explicando esto, ¿no? Ya van a ver cuando yo explique a futuro lo que va a pasar con Daniel 11. Recién estamos viendo esto nomás, pero ya más o menos les tiro un detalle. Y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Eso es lo que le espera a Estados Unidos. Va a ser destruido por fuego, hermanos. Va a ser destruido por fuego. Hermanos, y ahora en el versículo 29, hermanos, dice: haced juntar sobre Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, asentad campos sobre ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Esto es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 18. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Tengan paciencia, ya vamos a ir redondeando. En Apocalipsis capítulo 18, hablando de la destrucción de Estados Unidos, que después vamos a estudiar qué significa esto, en Apocalipsis capítulo 18, versículo número 6 y 7, 6 al 8, noten lo que dice: tornadle a dar como ella os ha dado, pagadle al doble según sus obras, en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llantos, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día, o sea con un cumplimiento parcial, porque esto tiene un cumplimiento parcial también en el 11 de septiembre, por lo cual en un día, el 11 de septiembre, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. ¿Van entendiendo, hermanos? Vamos ahora a Jeremías capítulo 51. Vamos a tratar de que vaya cerrando el círculo. Jeremías capítulo 51. En Jeremías capítulo 51, todo eso habla de Estados Unidos. Según Conflicto de los Siglos, página 431, 433 y 434. Ahora, Jeremías capítulo 51, si vamos hasta Jeremías capítulo 51, leemos versículo 6 al 9. Jeremías capítulo 51, versículos 6 al 9, y dice así: huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, darále su pago. Vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y despedazóse. Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. Versículo 9, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque llegado ha hasta el cielo su juicio y alzádose hasta las nubes. Ustedes van a ver que han tratado de curarla a Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. Pero Estados Unidos nunca más ha vuelto a ser el mismo. Nunca más, hermanos. Y ya nunca más será hasta que colme su iniquidad con la ley dominical y ya venga y caiga hasta su ruina, hermanos. Yo me acuerdo que decían que se pararon los vuelos y ya nadie quería viajar a Estados Unidos. Y ellos decían: no, vengan, si no hay problema. Vengan acá a Nueva York, vengan a Florida, vengan a toda esta zona, no va a pasar nada, y nadie quería ir. Versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Despertado a Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. El templo celestial, el santuario celestial, que los protestantes tanto le hacen la contra y dicen que no existe un santuario celestial, y los protestantes hoy en día se están burlando de la profecía de los 2300 días que tenemos nosotros.
Sigue diciendo, hermanos, versículo 12 y 13. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. Cuando dice reforzar la guardia, poned centinelas, disponed celadas, se refiere a todo el sistema de defensa que hoy en día Estados Unidos está desarrollando y poniéndolo en práctica, y aún así, hermanos, sigue con miedo, y lo mismo Dios profetiza que Estados Unidos será atacado. Será atacado, hermanos. Y eso lo vamos a ver después. Todavía no les estoy enseñando eso, pero ya les voy a enseñar después. Versículo 13. La que moras entre muchas aguas, la ciudad de Manhattan, hermanos, donde estaban las torres, rica en tesoros, donde estaba el centro de comercio mundial, venido a tu fin la medida de tu codicia, hermanos, la medida de tu codicia. Versículo 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, apercibid gentes contra ella. Este es el mundo árabe, hermanos. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Aschenad. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Todo eso le espera a Estados Unidos, hermanos, que ya lo vamos a estudiar después con detalle, porque ahora solo estamos hablando de las Torres Gemelas y su caída. Ya cuando hablemos de la destrucción de Estados Unidos, al fin de la Tercera Guerra Mundial, recién vamos a volver a esto y les voy a explicar en detalle qué significan estas cosas. Pero ahora no lo van a entender porque solamente estamos hablando de la caída de las Torres Gemelas. Versículo 31. Correo, y noten, hermanos, correo se encontrará con correo, mensajero con mensajero se encontrará con mensajero. ¿Se acuerdan del antrax que iba llevado en las cartas, en los sobres? El antrax, el ébola también. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para noticiar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes, hermanos. Versículo 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia, o sea, Estados Unidos, es como parva, tiempo es ya de trillarla, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Cuando ya esté siendo destruido Estados Unidos, aparece el anticristo y al tiempo ya viene la séptima plaga, que es la siega, pero los impíos serán cegados para perdición. Y sigue diciendo ahora, hermanos, versículo 45 y 46. Versículo 45 y 46. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Versículo 46. Y porque no desmaye vuestro corazón, y temáis a causa de la fama que se oirá por la tierra. En un año vendrá la fama, y después en otro año el rumor, y después la violencia en la tierra. Y después la violencia en la tierra y el enseñoreador sobre el que se enseñorea. Y noten, hermanos, ustedes saben que, y yo borro aquel pizarrón, borro para que ustedes puedan entender, ¿qué significa esto? Cuando nosotros hablamos del cumplimiento de estos versículos que yo les acabo de leer, dice que después de la caída de las Torres Gemelas, hermanos, en el 2001 tenemos el 2002 y tenemos el 2003. En el 2001, hermanos, se produce el ataque a las Torres Gemelas. Después vendrá un año de fama. Ahí fue del 2001 al 2002, un año de fama. ¿Y qué pasaba? Después de la caída de las Torres Gemelas fueron, y se acuerdan qué pasó después, invadieron Afganistán.
y derrocaron al régimen talibán en Afganistán y les devolvieron la tierra a los afganos. Y todos decían, qué lindo, Estados Unidos ha liberado a Afganistán, y vino todo un año de fama maravillosa. Pero después de que se produce la invasión a Afganistán, comienzan, hermanos, Estados Unidos a ser criticado por todo el mundo cuando empieza a poner sus ojos en Irak. Y después viene el otro año, que fue hasta el 2003, el otro año de rumor. ¿Y qué se da en el año 2003, hermanos? ¿Rumor de qué fue esto? Rumor de guerra. ¿Y qué se da en el año 2003, hermanos? ¿Qué pasó? La invasión de Irak cuando fue derrocado Saddam Hussein. Y después de que fue derrocado Saddam Hussein, ¿qué hay en la tierra hoy en día en Medio Oriente? Violencia en la tierra. Un año será la fama, otro año de rumor que se venía la guerra de Irak, y después en el 2003 se da la guerra de Irak y se da la violencia en la tierra. Y se dio, hermanos, la violencia en la tierra, y desde el 2003 en adelante no ha parado, y cada vez está peor. Un año de fama, rumor de guerra, la guerra de Irak de 2003, y después del 2003 ya violencia en la tierra por todos lados. Y hoy me llamó, un hermano de iglesia me llamó para decirme de que acaba de ver una noticia de que Irán está amenazando con atacar a Estados Unidos, porque resulta que a Irán no le ha gustado lo que ha hecho, hermanos, Israel con Arabia Saudita. Dice que ha salido en el diario que Israel tiene una alianza ahora con Arabia Saudita, ¿para qué? Y con Egipto, están aliados con Egipto y con Arabia Saudita para que dejen pasar por el canal de Suez los barcos para que puedan acceder y poner Estados Unidos sus tropas en Arabia Saudita. Y a Irán no le ha gustado eso, lo que está haciendo Israel, Arabia y Egipto. Momentáneamente Egipto está con Estados Unidos, pero allá en el último colita de la historia, Egipto no va a estar más con los occidentales y se pasará al mundo árabe. Y me han dicho que revise, yo todavía no la revisé la información, pero ya la voy a revisar para la próxima clase. Y hermanos, 2001, ataque a las Torres Gemelas, después un año de fama, el 2002, después, al comenzar el 2003, rumor de guerra y se dio la guerra de Irak, y después ya, hermanos, violencia en la tierra. Y el gran problema lo están teniendo ahora, Estados Unidos tiene problema con Siria, tiene problema con Corea del Norte y tiene problema con Irán. Y hermanos, estamos hoy en día en el tiempo de la violencia en la tierra, que va a ir aumentando, aumentando, aumentando y aumentando. Pero vamos a ver, sigamos hablando y volvamos al tema de las Torres Gemelas. Volvamos al tema de las Torres Gemelas, hermanos. Para ir redondeando, vamos a ver, hermanos, vamos a ver Jeremías capítulo 51, versículo 14. En Jeremías capítulo 51, versículo 14 dice: Jehová de los ejércitos juró por su vida, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas. ¿Sí? Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Y hermanos, cuando ustedes ven los noticieros de Medio Oriente, ¿qué hace la gente de Irán? ¿Qué hace la gente de Líbano? ¿Qué hace la gente de Irak? ¿Ven la gritería que hacen contra Estados Unidos? Y son de hacer líos ellos, y gritan y gritan. Pronto estos versículos van a tener un cumplimiento más pleno, hermanos, un cumplimiento más pleno. Y vamos a Isaías capítulo 30, hermanos, y con esto vamos terminando ya. En Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, y por favor abran bien los ojos porque ya terminamos. Yo sé que estamos cansados, pero ya con esto terminamos, y también
dejamos, y para todos los hermanos que nos siguen por internet, yo le pido por favor que profundicen, por favor no me crean nada a mí. Yo le pido a los hermanos que nos siguen por internet que por favor se enamoren de Jesús, que amen a Jesús, que centren sus ojos solamente en Cristo, y que por favor que a mí no me crean nada, vayan y estudien por sí mismos las Escrituras. Yo les dejo este tema para que ustedes lo vean de esta forma. Si ustedes quieren creer de otra forma, y bueno, crean, pero para mí esto tiene una coherencia perfecta. En Isaías capítulo 30 leemos primeramente el versículo 21. Entonces tus oídos dirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Sí? Hablando de cuándo va a descender la lluvia tardía para que los israelitas se conviertan. ¿Sabían ustedes que cuando vaya finalizando la lluvia tardía, Dios va a llamar al pueblo de Israel de raza para que también se convierta? Por eso dice Romanos capítulo 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Cuando ya se esté terminando la predicación con el potencia de la lluvia tardía, después empiezan a entrar también los israelitas de raza. Ahora, versículo 23. Versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Aquí comienza a hablar para el tiempo del fin, hermanos, del derramamiento de la lluvia tardía. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando la tierra sembrares. Pero dice, cuando la tierra sembrares, cuando andes sembrando la palabra, o sea que la lluvia tardía no cae sobre los vagos, cae sobre aquellos que están sembrando la tierra. Por eso yo les digo, hermanos, salgan a sembrar. Y dice, y pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe, diciendo la abundancia de cosecha que vamos a tener de la lluvia tardía, hermanos. Y dice, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas, o sea, por el poder de la lluvia tardía. Y dice, hermanos, versículo 25, y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, ¿cuándo qué? Cuando caerán las torres. Hermanos, ¿qué significa eso? Que alguien me explique qué cosa significa eso, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Hermanos queridos, ¿a qué conclusión llegamos con estos? Que el 11 de septiembre del año 2001 cayeron las Torres Gemelas. Y lo que nos está diciendo la profecía de Isaías es que cuando hayan caído las Torres Gemelas el 11 de septiembre, de aquí para adelante ya iba a estar cerca el derramamiento de la lluvia tardía. Han pasado 8 años y les pregunto yo, según lo que acabamos de leer y lo que dice el poderoso Jehová de los ejércitos, ¿estará cerca el derramamiento de la lluvia tardía? Está cerca, hermanos. Ahora, si alguien quiere creer de otra forma, que crea. Yo creo que es así como dice acá. Yo creo, hermanos, que a partir del año 2001 ya en cualquier momento estamos cercanos al derramamiento de la lluvia tardía, porque ya estamos en el eje de la gran matanza que se produjo cuando caerían las torres. Hermanos, que esto que nosotros acabamos de leer acá nos lleve, hermanos, a meditar en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Se acerca el derramamiento de la lluvia tardía y está creciendo la violencia en la tierra, como también lo decía Ezequiel capítulo 7, que la violencia se había levantado en vara de soberbia.
Entonces concuerda todo, la violencia en la tierra está aumentando y está cerca el derramamiento de la lluvia tardía. Isaías, hermanos, el profeta Isaías termina diciendo que cuando se dé la época moderna en que iban a caer las torres, iba a estar cerca el derramamiento de la lluvia tardía. Esperemos esto, porque este es el tiempo en que pronto ha de descender la lluvia tardía. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Si no hay alguna pregunta, hermanos, lo dejamos acá y en la próxima clase vamos a tocar un poquito más de esto en profundidad. Que Dios los bendiga.